Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 31 y versículo 11, donde dice: porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Y la Nueva Biblia Estándar Americana dice: porque eso sería un crimen lujurioso, además sería una iniquidad castigable por los jueces. Comienza diciendo: porque esto es un crimen atroz. Nótese que el delito de adulterio subvierte la relación familiar sobre la cual Dios ha querido elegir todo el tejido de la sociedad humana. Por lo tanto, en la ley judía, el adulterio se tipificaba como delito capital. En el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y Deuteronomio capítulo 22 y versículo 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Por tanto, nótese que tanto en la mujer como en el hombre debería de ser así. Entre otras naciones, la adúltera era comúnmente castigada con la muerte, pero, sin embargo, el adúltero escapaba impune. En las comunidades modernas del día de hoy, el adulterio generalmente se considera no como un crimen, sino como un mal civil, debido al cual se presenta una acción contra el adúltero. Pero note que es una iniquidad para ser castigada por los jueces. Literalmente, como dice, es una iniquidad de los jueces, es decir, uno de los cuales los jueces toman conocimiento, como señala Job capítulo 31, versículo 11. Continuará con el versículo 12, donde dice: porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. La traducción americana dice: porque sería fuego que consumiría hasta Abadón y desagraría todos mis aumentar. Comienza diciendo: porque es fuego que consume para destrucción, refiriéndose naturalmente a la naturaleza del pecado de inmundicia. Es inflamatoria, una lujuria ardiente, un fuego que arde en el pecho. La primera carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 9 dice: pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. O por otro lado, para el efecto de ello, ya sea la ira de los celos en la persona herida, que es muy feroz, furiosa y cruel, como fuego consumidor, que no puede ser aplacada ni tampoco mitigada. Proverbios capítulo 6 y versículo 34 dice: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. También puede referirse al castigo de este pecado en los tiempos de Job, y que encontramos que se practica entre los gentiles como los cananeos, los vecinos de Job, quemando con fuego a tales delincuentes. Génesis capítulo 38 y versículo 24 dice: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. O más bien,
también puede referirse a la ira de Dios por ella, que se derrama como fuego y arde hasta el más bajo infierno, y en cuyo lago de fuego serán arrojadas todas esas personas impuras, al menos, repito, al menos que la gracia de Dios lo impida, y que será un fuego que consumirá y destruirá tanto el alma como también el cuerpo, y así será una destrucción total y eterna. Como señala Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, donde dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por tanto, como señala Job, desarraigaría todo mi fruto, aún en este mundo. Note que el adulterio es un pecado que no solo arruina el carácter del hombre, sino que fija en él una mancha indeleble, un oprobio que no será borrado y consume el cuerpo del hombre y destruye la salud de él, pero también su sustancia, el aumento de sus campos y de sus frutos, y por medio de ella el hombre llega a un pedazo de pan para mendigarlo y alegrarse de él. Proverbios capítulo 6 y versículo 26 dice: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Continuará con el versículo 13, donde dice: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. Y la Biblia americana dice: si he despreciado la pretensión de mi siervo o de mis siervas, cuando presentaron queja contra mí. Comienza diciendo: si desprecié la causa de mi siervo, es decir, si usé mi poder sobre él para derrocarlo a él o a sus justos derechos. Y viendo que se sabe que fui justo y bondadoso con ellos, sobre los cuales tenía un poder tan ilimitado, no es probable que sea culpable de tanta crueldad con otros, como me imputan. Continúa diciendo: cuando contendieron conmigo, es decir, ya sea por imponer cargas más pesadas de lo que ellos podían soportar, o por no proporcionarles los apoyos que su naturaleza y necesidades requerían, o por cualquier otra causa plausible. Los escuché con paciencia e indiferencia, y los hice bien incluso contra mí mismo, si por alguna desinformación o pasión les había hecho algún daño. Y nótese que, en otras palabras, yo era un capitalista, dice Job aquí, y trataba bien a los obreros. Y por supuesto, el día de hoy ha cambiado las cosas y también del frente laboral. No son muy buenos como aquellos que nosotros, que somos los consumidores. Pero lo que queremos destacar aquí es que Job podía decir que él había sido considerado con los demás. Continuar con el versículo 14, donde dice: ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? La Biblia americana dice: entonces, ¿qué podría hacer yo cuando Dios se levante? Y cuando me llame a cuentas, ¿qué le responderé? Comienza diciendo: cuando Dios se levante, a saber, para defender la causa del oprimido contra el opresor y para ejecutar juicio. ¿Cómo se usa esta frase? Nótese lo que dice:
el Salmo 68 y versículo 1. Levántate, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que te aborrecen. Y Zacarías, capítulo 2, versículo 13, dice: Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. También sigue diciendo Job que usé a mis sirvientes como quien también era yo mismo un sirviente, y tenía un amo en el cielo. Colosenses capítulo 4 y versículo 1 dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y precisamente a quien debía de dar cuenta, a Dios, de sus sirvientes y de todos los hombres. Continúa diciendo este versículo: cuando me visite, es decir, cuando me llame a su tribunal y examine severamente todas mis acciones, y particularmente la causa entre mí y mi sirviente. ¿Qué disculpa tendré por mí mismo? Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? La versión americana dice: El que me hizo en el vientre, ¿no le hizo a él? ¿Y él mismo nos formó en el vientre? Comienza diciendo: El que me hizo en el vientre, ¿no lo hizo a él? Y ella también, tanto su siervo como su sierva. Estos fueron hechos por el Señor como lo fue Job, y en un lugar y maneras semejantes a él mismo, aunque los padres son los instrumentos para engendrar los hijos y traerlos al mundo. Dios es el hacedor de los hombres, como al principio, y todos son igualmente hechos por Él en cualquier rango, condición y circunstancia de la vida, ya sean maestros o sirvientes, ya sean ricos o sean pobres, y todos son hechos o fabricados en el mismo taller de la naturaleza, el vientre de una mujer. Continúa diciendo: ¿Y no nos formó uno en el vientre? Es decir, el que es el único Dios. Malaquías, capítulo 2 y versículo 10 dice: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Nótese que Dios es uno en naturaleza y esencia, aunque hay tres personas en la unidad de la deidad. Y este único Dios, Padre e Hijo y Espíritu, es el creador de todos los hombres y todas las cosas. Por eso leemos de creadores en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Y aunque un solo Dios hace los cuerpos y crea las almas de los hombres, ahora como al principio, todos son formados y modelados por Él, altos, bajos, ricos y pobres, esclavos y libres, y tienen todos los mismos poderes racionales y facultades del alma. El Salmo 33, versículo 15 dice: Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Por tanto, no fueron solamente las facultades del alma, así como también el mismo curioso arte y habilidad se emplean en formar, modelar sus cuerpos y los miembros de ellos en las partes bajas de la tierra, en el vientre de su madre, si están formados en un solo vientre, ya que las palabras soportarán mejor ser traducidas de acuerdo con la posición de ellas en el original y los acentos, ya que ciertamente no es el mismo útero idéntico, sino en uno semejante. Hay dos palabras en el original aquí, y ambas traducidas como matriz, y
Uno significa el ovario, en el cual se hace la concepción. El otro diseño, el secundine, en el que se envuelve o cubre el feto, porque así puede traducirse cuando dice no nos cubrió. Por otro lado, Hachid y otros lo interpretan del único Dios como lo estoy haciendo yo, ya que el razonamiento de Job es que, viendo que él y sus siervos eran igualmente hechura de Dios, y ambos creados en el vientre por él, y curiosamente moldeados de la misma manera y poseídos de los mismos poderes racionales, sería razonable que él lo usara mal, quienes eran sus compañeros, criaturas. Y si lo hiciera, podría esperar que el creador de ambos se ofendiera mucho. Por otro lado, Macrobius, un escritor pagano, da aquí un ejemplo notable del cuidado que el cielo, como él lo expresa, tiene de los sirvientes y cuando se resiste por ello al desprecio de él, y razona con respecto a ellos de la misma manera que lo hace también Job aquí, que son hombres, aunque siervos, son del mismo origen, ya que respiran el mismo aire, viven y mueren como los demás hombres. Sería, por otro lado, irrazonable en él maltratarlos, ya que eran sus semejantes, y si lo hiciera podría esperar que el creador de ambos se ofendiera mucho. Continuará con el versículo 16, donde dice: si estorbé el contento de los pobres, e hice de fallecer los ojos de la viuda. Y la Biblia americana dice: si he privado al pobre de su deseo o hecho de fallecer los ojos de la viuda. Comienza diciendo: si he privado a los pobres de su deseo, sus deseos razonables, y que estaban en su poder para así podérselos conceder, como cuando deseaban un pedazo de pan, estaban hambrientos, o ropa para cubrirse, ya que estaban desnudos, pero no deseos irracionables, buscando y pidiendo para sí grandes cosas o deseos ilimitados, como los dos hijos de Zebedeo que desearon de Cristo. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. También sigue diciendo que ha hecho de fallecer los ojos de la viuda, y lo ha hecho a través de una larga espera y esperando ayuda y socorro de él, y finalmente desilusionado. Note que Job no usó a la viuda de tal manera que le diera razón para esperar alivio o consejo de él, por quien vino, y hacerla esperar mucho y luego enviarla vacía, como se lo mandó en Job capítulo 22 versículo 9. Pero pronto la despachó, concediéndole lo que ella le pedía. Continuará con el versículo 17, donde dice: si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, la traducción americana dice: o he comido mi bocado solo y el huérfano no ha compartido. Comienza diciendo: o he comido mi bocado yo solo. Note que aunque sin duda mantuvo una mesa abundante en el tiempo de su prosperidad adecuada a su circunstancia, sin embargo, no había sido una persona lujosa y por lo tanto llama a la provisión aquí un bocado. Sin embargo, sea lo que fuere, más o menos, no lo comió solo. Lo que él tenía para sí, los pobres tenían una parte con él, y lo mismo que él mismo comía, se lo daba también a ellos. Y el huérfano no ha comido de él, es decir, huérfano pobre.
porque en cuanto el huérfano rico no fue caridad darles de comer, note que este versículo contradice entonces la acusación exhibida en contra de él, es decir, en Job capítulo 22, versículo 7. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. La traducción americana dice: pero desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde mi infancia la guié. Es decir, el pobre o el huérfano, uno o ambos, tan pronto como tuvo años de discernimiento y fue capaz de observar las circunstancias, afligida de lo demás, tuvo una consideración tierna y compasiva con los pobres y los huérfanos, y además actuó como un padre para ellos, ya que se preocupaba por ellos tan afectuosamente como si fuera su padre, y los cuidaba como si fuera sus hijos, como señala Job capítulo 29, versículo 16. Dice que y yo la he guiado desde el vientre de mi madre. La viuda, por su consejo, una expresión hiperbólica que significa cuán temprano fue socorrista de tales personas, dando un consejo amistoso o la asistencia necesaria. Por otro lado, la versión latina Vulgata la traduce y dice: desde mi juventud la misericordia creció conmigo. Vemos, por tanto, una disposición misericordiosa, una mirada compasiva a los pobres y huérfanos. Esto era como si fuera connatural a él, porque, aunque realmente no había buena disposición en el hombre, sin la gracia de Dios, de la cual Job podría participar desde el principio, sin embargo, hay una muestra de ello en algunas personas en comparación con otras, ya que algunos tienen una disposición natural tierna hacia los pobres, mientras que por otro lado otros son naturalmente crueles y también despiadados con ellos. Por otro lado, Broughton lo traduce las palabras en este sentido cuando dice: porque desde mi juventud esto creció conmigo, como un padre, y de mi madre lo enseñé. Continuará con el versículo 19, donde dice: si he visto que perecía alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, la traducción americana dice: si he visto a alguien perecer por falta de ropa, o que los necesitados no tenían cobertura. Comienza diciendo: si he visto a alguien perecer por falta de ropa. Nótese que un hombre puede estar en circunstancias tan pobres como para necesitar ropa adecuada para cubrir su cuerpo desnudo y para preservarlo de las inclemencias del tiempo, y por falta de ella debería de prepararse para perecer o morir de frío. Note que Job niega haber visto algo así. No es que nunca hubiera visto persona en circunstancias tan perecederas, pero no la había visto como para despreciarlos, como la versión latina de la Vulgata, como para tenerlo en desprecio o mirarlos con desdén por su pobreza, por su andrajo o vestidos sordidos, o para pasarlos por alto, como la versión de la Septuaginta, para descuidarlo y no prestarles atención y no hacer provisión para su ropa, una prenda cálida y cómoda, como señala en Job capítulo 31 y versículo 20. Y también como cualquier pobre sin cobertura, sin ropa suficiente para cubrirse y mantenerse caliente. Nótese que Job había visto tales objetos, pero no los dejó en tal condición. Él los vio y tuvo compasión de ellos y además los vistió.
continúa con el versículo 20, donde dice: si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron. La versión americana dice: si sus lomos no tienen, me dio gracias, y si no, se han calentado con el vellón de mis ovejas. Comienza diciendo: si sus lomos no me han bendecido, ya que estaban ceñidos y cubiertos con vestiduras que le dio, lo cual, cuántas veces se ponía y ceñía sus lomos, le recordaba a su generoso bienhechor, y esto le impulsaba a enviar al cielo un deseo jaculatorio que toda dicha y bienaventuranza le acompañaran a él, que tan cómodamente le habían vestido a él, como señala Job, capítulo 29, versículo 13. Y si no se calentara con el vellón de mis ovejas, no con un vellón de lana como quitado del lomo de una oveja, o con una piel de oveja cubierta con la lana, sino con ella, como hecha una tela, con un vestido de lana que era una especie de ropa que se obtenía muy temprano y es de lo que da calor y también comodidad. Deuteronomios, capítulo 22, versículo 1 dice: si vieres extraviado al buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Por tanto, Job visitó al desnudo, no con ropa vistosa, que no era necesaria, sino con ropa decorosa y útil, y no con el vellón de las ovejas de otros hombres, sino con el vellón de sus propias ovejas, o con la tela hecha de la lana de su propio rebaño, dando lo suyo y no lo ajeno, que siempre debe de observarse en los actos de caridad. El segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 4, dice: y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y nótese que así Cristo, el antitipo de Job, alimenta a los pobres y huérfanos que encuentra aunque no los deja así. Está en su propia mesa y con su propio pan, también con sus propias provisiones de su propia elaboración, y además los reviste con el manto de su justicia y con vestiduras de salvación, el cual es para ello una vestidura y una cubierta, y también los protege de perecer y les causa gozo y alegría en ellos. Isaías, capítulo 61 y versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Y voy concluyendo con esto. Job, en estos versículos, continúa su defensa, describiendo sus acciones hacia los socialmente vulnerables, los necesitados, las viudas y el huérfano, particularmente los dos últimos. Por otro lado, la Torá deja muy claro que se supone que el pueblo de Dios debe cuidar de los débiles y que necesitan ayuda, ya que en el libro del pacto, la viuda y el huérfano reciben una mención especial. En la sociedad patriarcal del antiguo Israel, la viuda y el huérfano carecían de esposo y padre, y por lo tanto estaban abiertos a la explotación. Y así Dios hizo saber su especial preocupación por ellos. Y note que aquí Job reclama apoyar a las viudas en el versículo 16. De hecho, él
afirma haberla cuidado desde su nacimiento, versículo 18. También ha alimentado al huérfano y ha sido como un padre sustituto para él, versículos 17 y 18. Además, no se ha aprovechado de los huérfanos al golpearlos, aunque el desequilibrio de poder entre ellos era extremo. Además, cuidaba de los pobres. Se aseguró de que tuvieran ropa, versículo 19, y no hizo nada para impedirle el placer que pudieran experimentar, versículo 16. De hecho, él se aseguró de que sus muchas ovejas, como señala el capítulo 1 y versículo 3, produjeran ropa que mantendrían a los pobres abrigados por el frío, versículo 20. Y note que Job, él era así, ya que él podía citar la bendición de los vulnerables desde sus partes más profundas, es decir, desde sus lomos, versículo 20. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 35, dice: En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. La palabra de Dios nos enseña a los cristianos y a las cristianas a ayudar a las personas necesitadas. De hecho, en el día de hoy hay innumerables ONGs en toda España que están precisamente ayudando sin cobrar absolutamente nada a los necesitados. Y cantidad de cristianos y de cristianas que dedican también su tiempo sin ánimo de lucro para ayudar a los necesitados. Y se está haciendo porque, como nos dice la palabra, más bienaventurado es dar que el recibir. Y cuando esto se hace, se recibe una bendición de parte de Dios que hace que todo nuestro ser se llene de gozo y de paz. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, aunque hay muchas necesidades, la mayor necesidad que tiene cualquier persona no es solamente el vestido, la comida, que son necesarias, pero la mayor es la espiritual. Es la salvación de tu alma. ¿A quién irás? ¿A quién le pedirás? ¿A dónde acudirás? Pues solamente en la persona de Jesucristo está la salvación de tu alma. De manera que te animo a que vengas a Él y lo hagas orando y pidiéndole que venga a tu vida. Si nunca antes lo has hecho, ora ahora conmigo y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque soy una persona necesitada. Necesito que me perdones de todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos. Necesito que vengas a mi vida, que me hagas una nueva criatura y reciba de ti la salvación y la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa que Dios
os bendiga a todos.